7:20 en la mañana vamos a recibir acá en los estudios de Televicentro al vicepresidente de la Asamblea Nacional, a Patricio Donoso. Asambleísta Donoso, buenos días. Desde la sede de Televicentro en la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle en este día viernes y por honor al tiempo entremos a materia. Buenos días, asambleísta. Este 9 de julio vence el plazo que tiene la Asamblea para resolver las observaciones, las 32 observaciones que planteó el Ejecutivo, evidentemente por la ley humanitaria. ¿Qué posición tiene el Parlamento? ¿Qué caminos va a tomar, asambleísta? Buenos días, adelante. Roberto, muchas gracias por este contacto y esta entrevista que me permite, a través de Televicentro, referirme a la opinión pública a nivel nacional. En efecto, recibimos ya el veto parcial del Ejecutivo con respecto a la ley denominada ley humanitaria. En ella hay algunas cosas positivas sin duda y otras que no me gustan tanto. Voy a lo positivo primero. Existen ciertas aclaraciones en el veto inherente a lo que se denomina la jornada emergente de trabajo, porque es evidente que debemos cuidar el empleo de la gente. Sin duda. Claro, no podemos perder la línea de pagos. Y si me permite, Roberto, explicar rápidamente lo que... Adelante, asambleísta. Yo no conozco una sola empresa quebrada que mantenga el empleo. Las empresas quebradas no mantienen el trabajo, no mantienen su nómina. Para evitar que la gente se vaya al desempleo, hay que ayudarle a la empresa para que, eventualmente, a través de jornadas laborales emergentes, pueda mantener la nómina. Porque si se corta la línea de pagos, los trabajadores no tendrán sus ingresos hasta para comprar la leche en las tiendas de esquina. Los proveedores, que también tienen trabajadores, no podrán atender a aquellos trabajadores, a aquella nómina. Si se rompe la línea de pagos, no se podrá pagar por parte de las empresas a la seguridad social. ¿Y con qué dinero la seguridad social, el IES, va a enfrentar los costos que tienen los hospitales que regentan? E incluso con qué dinero se va a pagar a los pensionistas y a los jubilados. Entonces, para ello, es importante que la clase de la dirigencia de los trabajadores entienda que debemos sostener a las empresas para a su vez sostener el empleo. Es importante la jornada laboral emergente. Para ello, el veto, en la parte positiva me refiero, significa la posibilidad de que se pongan de acuerdo trabajadores y empleador en cuanto a ese trabajo emergente. Segundo, es bueno también que se establezca que nadie podrá ganar menos del salario mínimo vital. Eso me parece muy bien. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se establezca aquella jornada emergente por un año. No, señor, tiene que ser por 2, porque el giro de los negocios necesita cierta perspectiva en el tiempo. Le voy a dar, Roberto, 2 ejemplos rápidos: la floricultura y el turismo. Hay miles de mujeres que trabajan en la floricultura, mujeres generalmente jefas de hogar. Si ellas dejan de trabajar, mire usted el drama social que se vendría. Pero nadie compra una flor desde el 15 de marzo, estimado Roberto. Y las plantaciones de la floricultura cuestan mucho dinero. Una hectárea cuesta $350,000. Se están perdiendo aquellas hectáreas y, por supuesto, no está entrando dinero a las empresas florícolas. Y el segundo ejemplo, el turismo. No viene un turista al Ecuador desde el 15 de marzo, ya son 3 meses. Y esas empresas turísticas tienen nóminas que tienen que atender. Es mejor, y con esto termino esta parte, es mejor tener una jornada emergente de trabajo con menor número de horas y algo menor el ingreso, por supuesto, a que se pierdan los empleos. Asambleísta, ¿pero qué se plantean? De acuerdo con lo que usted dice, ¿pero qué se plantea? Eso, el Ejecutivo ya dio su veto, hizo el cambio, pero no está de acuerdo. ¿Qué se plantea? Así es, y yo planteo y plantearé en el plenario legislativo que se vote por partes del veto, para poder aprobar lo que vemos positivo, que es lo que acabo de explicar, y por supuesto ratificarnos con 91 votos, que es un poco complejo y difícil, aquellos textos que la Asamblea aprobó en el 15 de mayo pretérito. De tal manera que, por ejemplo, el tema del artículo 169 de la ley que establece casos emergentes en cuanto a despidos, unos pueden ser considerados intempestivos, otros no, porque incluso el Estado ecuatoriano está prohibiendo ciertas actividades productivas, entonces no podemos pedirle a una actividad productiva que está prohibida de realizar su trabajo que no pueda hacer una acción, ojalá lo más justa posible, con sus trabajadores. Si esos despidos no son justificados, el trabajador recibirá, y en eso sí estoy de acuerdo,
un 50% por sobre el valor indemnizatorio. De modo que ese evento tiene que ser tratado con mucha delicadeza por parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Mucha delicadeza porque estamos hablando de la gente. Hay que salvar vidas, hay que salvar el empleo y hay que salvar la economía. Me tomo 30 segundos de los segundos. Hay que salvar la economía. El motor de la producción, Roberto, debe mantenerse encendido. Quizás en relantí, pero encendido. Porque, como dicen los norteamericanos, hay el famoso the day after, el día después. Una vez que acabe la pandemia, Dios mediante, tenemos que volver a operar el motor de la actividad productiva. Para ello, requerimos acercarnos, y escúcheseme bien, acercarnos a los multilaterales de crédito, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, porque acá en el Ecuador, Roberto, estamos chiros. No hay fondos. Los fonditos los desmanteló el gobierno anterior. No existe el FAC, el Fondo de Ahorro y Contingencia. No existe el FEIREP, el Fondo de Estabilización Petrolera. No tenemos moneda. No tenemos la fábrica. Menos mal que no tenemos moneda. La dolarización nos está salvando. Pero no tenemos la fábrica para producir y fabricar billetes. Y no hay ingresos petroleros, sino muy exiguos. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para paliar la situación grave que de orden económico tiene el país? Para ello, y con esto termino, no quiero ser apocalíptico, Roberto, pero esto solo nos salva Dios y el financiamiento internacional, no hay de otra. Hay que entender entonces que a esta ley hay que darle un rápido proceso para que entre lo más rápido posible. ¿En qué tiempo tienen planteado? Entiendo que la Comisión de Desarrollo va a emitir el informe para el día martes. Esto es bueno, porque hay que, en forma acelerada, darle una salida al país y contar con esa ley humanitaria. La otra, la ley que se trató en mi comisión, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, va por buen camino, por supuesto, porque es necesario poner en orden la casa, disciplina fiscal, autonomía del Banco Central como tercer cliente y decirle al mundo internacional, somos un país serio que quiere manejar las cosas con absoluta austeridad. Por tanto, vamos por buen camino. Usted me dirá, ¿y por qué apoyamos nosotros? Siendo nosotros, como en efecto somos un movimiento político de oposición. El movimiento, creo, mi estimado Roberto, es un movimiento muy importante, pero más importante es el país. Y nosotros actuamos con responsabilidad, atendiendo la necesidad del Ecuador en una pandemia que nos tiene a todos los seres humanos, 6.500 millones de seres humanos recluidos en sus casas con el temor a ser contagiados. Esta pandemia desbordó a todos, por tanto hay que tener el patriotismo necesario para ayudar al país a salir de esta crisis. Es lo mínimo que podemos pensar, o sea, hay que pensar en el país, o sea, aquí hay que pensar en el país y no hay que pensar en las prebendas políticas o qué se puede sacar de por abajo en favor de otros, sino sencillamente por el país. Asambleísta, vamos a otro tema y esta multa que dijo de los vetos. Nos preocupa pues el tema del revelo que se conoce. El ministro de Salud ha dicho que se conoce que hay influencias, y también dijo el presidente de la República, por parte de los asambleístas para la gestión hospitalaria. Exactamente lo que dijo el ministro, y también dio a entender el presidente, es que hay cuotas políticas a cambios de votos en el Parlamento. Que es inaceptable, y tienen que conocerse los nombres de aquellos asambleístas que perversamente han cambiado eventualmente un voto por un manejo miserable del sector de la salud. Estamos en una pandemia tan grave, pero aparentemente esto viene desde el 2014. Esto viene desde más o menos una investigación asambleísta más atrás. Viene una red desde el año 2002. Así es. Cuando nos dijeron, y con verdad, y yo apoyé, que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción, que no nos roben el estilete para hacer, el estilete bien afilado, por supuesto, para hacer los cortes que son necesarios. Sí, claro. Frente a ello, por un lado, por cuerda separada, la Fiscalía está haciendo su trabajo y nosotros hemos alentado un apoyo a la doctora Adriana Salazar en su acción de la vindicta pública, vale decir, de la Fiscalía. Pero por ahí hay algunos jueces que están liberando a ciertos personajes en forma absolutamente equivocada. Apoyamos a la doctora María del Carmen Maldonado en cuanto como presidenta de la Judicatura para que se abran sumarios administrativos a aquellos jueces que en vez de establecer la prisión preventiva, Roberto, por eso existe en la judicialidad ecuatoriana la prisión preventiva, precisamente para prevenir que no fuguen. Y resulta que hay un par de hijastros de un presidente que ya huyeron.
Es que eso es inaceptable. Por tanto, por un lado la Fiscalía que haga su trabajo, los jueces que hagan lo suyo, la Contraloría también, porque es dinero público, y nosotros los asambleístas, el lunes anterior, el último lunes, aprobamos que el legislador Mendoza, que está metido hasta en este tema, no cobre su salario. Nosotros hemos principalizado a su alterna, como lo hicimos con el legislador Jofre Poma en los actos de octubre, recordará usted, Roberto. De acuerdo. Estando preso no podía cobrar. Y el día miércoles, anteayer, aprobamos la calificación de los dos procesos de petición de destitución del asambleísta a través de dos legisladoras, Tangi Vera y Verónica Guevara, de tal manera que se conforme una comisión multipartidista, tripartita, para que sustancie el proceso. En otras palabras, tenemos que luchar contra los corruptos y la corrupción, y para ello hemos de pedir que se nos digan los nombres de aquellos asambleístas que están involucrados en esta tragedia nacional. Pero asambleísta, esto un poco es Vox Populi, es lo que ha dicho pues el presidente. Adentro del Parlamento nunca se supo nada, nadie sabía, nunca se supo, nadie pues interpretaba influencias. De este tema de Así es. de los hospitales. Así es. No. Y de otros temas, ¿no? Porque no solamente hablamos del tema de los hospitales, debe haber otros temas. Hay 14 denuncias en la Fiscalía con respecto a los diezmos, Roberto, no nos olvidemos. Y ahí sí pedimos a la Fiscalía que actúe rápidamente, porque hay 14 involucrados en el tema de diezmos para que se clarifique aquello. Mire, yo soy un legislador, ya soy 7 años de asambleísta, Dios mediático, en el apoyo popular, soy electo legislador. Y, por supuesto, no he faltado nunca a una sesión del plenario, nunca a una sesión de una comisión. Soy responsable y, por supuesto, soy honesto, sin duda alguna. Por eso es que exijo, además por sanidad pública, que se conozca aquellos que han cobrado diezmos, los diezmeros, así llamados. Exijo que se conozca el nombre de los asambleístas que están inmersos en esta bárbara perversión del manejo de temas de salud, que es gravísimo, y otros, como usted bien dice. Mire, Roberto, casi no hay contrato del gobierno anterior, contratos grandes, que no tengan sobreprecio. Vaya usted ahí a Chay y ve sobreprecio. Vaya a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, sobreprecio. Vaya a la famosa refinería del Pacífico, cuando el señor Glass decía, veo una gran refinería. No, señor Glass, no existe la refinería, solo existe un terreno aplagado que costó la bicoca de $1.400 millones. Ahí el trabajo de ustedes, los periodistas, y no quiero ser salamero, ha sido importante. Yo no me enteré de los pativideos, sino a través de ustedes, de la prensa. Yo no me enteré del arroz verde, sino a través de ustedes, la prensa. Yo no me enteré de las chafacías de Vladimiro Montesinos en el Perú, sino a través de ustedes, la prensa. La prensa logró que renuncie el hombre más poderoso del mundo, Richard Nixon, con el caso Watergate y la acción del Washington Post. En otras palabras, la prensa, la legislatura, la Fiscalía, que hace la vindicta pública, la Contraloría, los jueces, todos tenemos que operar esa cirugía mayor a la corrupción, cortando de raíz estos actos miserables. Pero, asambleísta, ustedes, una posición de legislar y fiscalizar, sí podrían presionar. Habló de varios casos abiertos. Solo se habla de investigaciones, solo se investiga, pero vea usted, el caso de los diezmos, ahí se han quedado. Entonces, ¿no cree que también no hay falta de presión? Hemos hecho presión, pero claro, no somos nosotros ni detectives, ni comisarios, ni policías, pero sí somos legisladores que hacemos la presión. Esta misma entrevista es una presión para que los diezmeros sean descubiertos y paguen su culpa. Esta misma entrevista es presión para que se investigue todo lo que tiene que investigarse con la famosa avioneta que se cayó. Si no se cae la avioneta, no se sabía nada, mi estimado Roberto. En otras palabras, hay algunos corruptos que pasan de agache. Por ahí escuché que habían contratos con el señor Di Blasio, firmados por el señor Panchala en el 2014. Un multimillonario contrato, que se investigue también a aquellos personajes. Y por supuesto, no podemos hacerlo nosotros porque nuestra acción es de control político. Aquí tiene que entrar la Fiscalía, la vindicta pública y la juridicidad. Pero sí se puede presionar a asambleístas, sí se puede refrescar la memoria y claro, desde la posición que ustedes tienen, no solamente pues entrar a los juicios políticos, y vamos a hablar del tema del ministro de Economía, pero sí se puede ayudar a la investigación y desenmascarar a los corruptos, es decir, aquí están los papeles también, ¿no? Así es. En los casos de corrupción tenemos que actuar con la celeridad que amerita el hacerlo. No, de eso no tenga usted la menor duda. Mire,
el movimiento al cual me pertenezco es quien impulsa el tema referente a la investigación y destitución eventual del asambleísta Mendoza a través de un asambleísta de nuestro movimiento político. ¿Ahí qué se va a hacer, asambleísta? Sí, directamente, ¿cuál es la sucesión o qué va a pasar con el asambleísta Mendoza? Bien, se va a conformar la próxima semana esa comisión multipartidista y tripartita para que sustancie el proceso. Y escúcheseme bien, en el lapso de 10 días, esa comisión tiene que emitir un informe, o 2 informes si es que no hay acuerdo, un informe de minoría también. Y en base a ese informe, el plenario legislativo deberá ser convocado por el presidente de la Asamblea para que tomen 137 legisladores la decisión de la institución o no. De tal manera que este proceso es un proceso rápido. ¿Por qué? Porque no es un juicio político, es un proceso de destitución a un legislador. Y aquí no puede existir espíritu de cuerpo. Mi padre alguna vez me dijo que el espíritu de cuerpo solo funciona en el círculo íntimo familiar y en los equipos de fútbol, porque el defensa de la liga no puede estar en contra del delantero de la liga o el arquero de la liga. Ahí sí tiene que haber espíritu de cuerpo, pero en un cuerpo colegiado como la legislatura, jamás, mi estimado Roberto. Es que, asambleísta Donoso, la fiscal Diana Salazar, que dirige este caso contra el asambleísta Mendoza, indica que se evidencia reparto de empresas del Estado. Eso es gravísimo. Y aparte de eso, 1.6 millones de dólares, dice la fiscal, que aproximadamente se ha obtenido. O sea, es una plata fuerte, claro, de influencias, como se ha venido a llamar. Pero parece que las trasvasías son de mucho mayor monto, mi estimado Roberto. Parece ser que aquí hay una danza de millones brutal. Y quiero hacer referencia a algo que es absolutamente cierto. Nadie roba ante notario público. Por eso es que hay en este país un festival, un carnaval del testaferrismo. Increíble. Un testaferrismo fenomenal a tal punto que es necesario, y eso es un planteamiento que lo hicimos en su momento, debemos contratar, como país me refiero, a estas empresas internacionales que hacen el seguimiento del dinero. Yo mismo apoyé un proyecto de ley presentado por un asambleísta que no es del movimiento político con respecto al seguimiento del dinero, porque no hay derecho que solamente estén presos, tienen que devolver lo robado. Y frente a ello, por supuesto, no es 1.7 millones. Si solamente el tema Odebrecht implicó 35 millones de dólares en coimas, increíble. La pregunta que nos hacemos es, si se coimó en 35 millones de dólares a autoridades, y hay sentencias ejecutoriadas ya, ¿cuánto representó el sobreprecio para que aquellas coimas hayan sido pagadas? Es que es increíble cómo se infló el precio. Por eso es que el Ecuador tiene ese déficit. Por eso es que los fonditos fueron desmantelados del Fondo de Ahorro y Contingencia, el FEIDEP. Yo le pregunto a usted, a manera de respuesta a su inquietud periodística, Roberto, ¿cómo es que se construyeron hidroeléctricas, carreteras, cuando teníamos ¿con qué plata me refiero? Cuando teníamos un petróleo de $140, ¿por qué se endeudaron? ¿Por qué se multiplicó la deuda a 60.000 millones de dólares? Yo hago siempre esta analogía. El padre de familia que llega a su casa el viernes y le cuenta a su mujer y a sus hijos que le han triplicado el salario. Obviamente fiesta en la casa, al siguiente día compran la bicicleta para el hijo y maleta nueva para la hija, pero el lunes ese ciudadano va al banco y la mujer le dice, ¿a qué vas al banco? A pedir un crédito. ¿Crédito? ¿Y dónde? En China. Pues que es increíble. Un estado que recibía ingresos de $140 por barril de petróleo, que haya caído en triplicar o más que triplicar la deuda, aquí hay gato encerrado y lo sabemos todos. ¿Con qué plata se construyó eso? ¿Con la plata producto de los ingresos petroleros o con la deuda multiplicada por 3? Pero asambleístas, ustedes son los fiscalizadores. Ahí está el trabajo de ustedes también. Es por ello que la ciudadanía, la población les critica y les dice cosas. O sea, ahí lo que usted me dice es absolutamente cierto, pero sería lindo decir en papeles, miren, aquí está la plata. Aquí en este punto hemos encontrado y hemos investigado. Su lectura es la correcta, Roberto. Pero evidentemente, como le decía hace pocos minutos, nadie roba ante notario público. No, de acuerdo. Claro. Asambleísta Donoso, el tema del ministro de Economía se planteó el asambleísta Lloret, nuevamente, 5º juicio político. ¿Se va a dar paso? 75 asambleístas dijeron sí. Yo le pregunto a usted de manera de respuesta, ¿pagar una deuda, como pagó el ministro de Economía, es un delito? No, no es un delito. El delito es no pagar una deuda. No puede ser que se castigue a quien sí paga la deuda. Porque cuando usted va al banco
y pide un crédito, se compromete a pagar la deuda. Además, ese pago, y no es que estoy defendiendo al ministro per se, pero si no pagábamos esa deuda como país, caíamos en default. A la Argentina, mi estimado Roberto, cuando cayó en default, le tomó 10 años volver al mercado internacional. El Ecuador no podía caer en default porque eso hubiese implicado que se nos cerraban las puertas en los multilaterales de crédito, que dan créditos, Roberto, al 1,5%, a 20 o 30 años plazo, con 10 años de gracia y bajísima tasa de interés. El riesgo país, y aquí viene la explicación frontal, el riesgo país está, o estuvo, creo que 4.000, 5.000 puntos. Significaría que si no tenemos los multilaterales, tendríamos que acudir a la banca internacional. ¿Podemos acceder a un crédito al 40%? Sería un suicidio. Por eso es que yo pienso que, y pregunto, ¿destituirle al ministro va a hacer que el precio del petróleo suba? Destituirle al ministro significa, hoy que está renegociándose la deuda externa, ¿significa que la pandemia se va a acabar? No, señor. Lo que tenemos que hacer es ser oportunos. Evidentemente, la capacidad fiscalizatoria de la Asamblea está ahí y tiene que ser respetada. Pero persigamos a los corruptos y pagar una deuda. No. Pero le están llamando por lo que usted está diciendo, asambleísta. Le están, a ver, hay 75 asambleístas de lo que usted hace la explicación que dice que no está de acuerdo con lo que usted dice. Sí, claro, pero cada cual tiene derecho a opinar lo que opina. Yo opino que no pagar la deuda externa hubiese sido gravísimo, porque no hubiésemos recibido, por ejemplo, 500 millones del Banco Mundial, me parece que 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo no estoy de acuerdo en los discursos contra el Fondo Monetario Internacional. No puedo estar de acuerdo. Porque mire, no hay fondos en el Ecuador. Estamos chidos, la caja fiscal está en cero. No hay ingresos petroleros o muy bajos por el precio del petróleo actual. La pregunta que hago yo es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para sustentar la necesidad que tienen las empresas para mantener el empleo, si no es a través de los multilaterales? Asambleísta, ¿hay juicio o no hay juicio? Todavía no hemos revisado en el CAL el libelo, así llaman los abogados, van a decir el expedientillo. Por lo tanto, esa respuesta no puedo darle en este momento porque yo soy parte del CAL y no voy a prevaricar. Yo necesito que llegue eso a conocimiento del CAL y el CAL tome su resolución. Lo único que hago referencia es que no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que pagar la deuda es un delito. Al revés, no pagar las deudas es un delito. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, nos ha acompañado. Un buen fin de semana, asambleísta Donoso. Que tenga días también de descanso y que se ilumine la Asamblea con tanto que hay que hacer. Un buen viernes, asambleísta. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por la entrevista. Buen día. Muy gentil. Buen día. Tiempo de una pausa acá. Nosotros ya venimos con más.